Hola a todos, bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a trabajar sobre el lenguaje hebraico y el lenguaje común. ¿Qué es el lenguaje algebraico? El lenguaje hebraico es una forma de traducir símbolos y números que tomamos de expresiones particulares. Por ejemplo, cuando hablamos de 3x más 2, es una expresión algebraica porque implica lo que es la variable, el coeficiente y la potencia. Con eso nos va a poder ayudar a formar ecuaciones o inecuaciones y plantear o simplificar teoremas. Bueno, tiene muchísimas más aplicaciones, pero bueno, vamos a ver en qué se puede estudiar esto. Recuerden que esto es una pequeña probadita nada más. Por ejemplo, tenemos este cuadro. Este cuadro es importante revisarlo, porque cuando hablamos de más, suma, adición, añadir, aumentar, en este tipo de lenguaje algebraico, vamos a hablar del término más. Cuando hablamos de menos, diferencia, disminuido, exceso, restar, es el signo menos, la operación menos. Eh, del veces o por factor es una multiplicación. Cuando hablamos de división, hablamos de cociente, hablamos de razón y es A. Esas son como las pequeñas cuatro partes, ¿de acuerdo? Cuando decimos un número cualesquiera, pues puede ser la letra X, puede ser la letra A. El número 6 es importante revisarlo porque es el antecesor de un número. El antecesor de un número es X menos un número, que es el 1. Por ejemplo, el sucesor de un número sería X le sumo 1. Por ejemplo, en el 8, un número aumentado en n unidades significa que a ese número le voy a sumar n unidades. Es decir, supongamos que el 5 le aumento a 2, sería 5 más 2. ¿Cómo escribimos el doble de un número? Se pone 2x. ¿Por qué es el doble? Porque 2 multiplicado por un número es el doble y además solamente es par. ¿Cómo escribir el triple de un número? Es 3 multiplicado por el número. Por ejemplo, si el valor de x es 1, 3 por 1, 3. Si el valor de x es 2, 2 por 3, 6. Entonces será el triple de un número. Y así sucesivamente. Aquí es importante ver la 14, que es la mitad de un número. Y cómo se escribe es x entre 2. O la tercera parte de un número es x entre 3. Bueno, vamos a revisar eso. Ya lo habíamos visto en los apuntes del trabajo anterior. Vamos a ver estos pequeños, que son muy básicos, pero con eso nos podemos arrancar para hacer el trabajo. Por ejemplo, la suma de dos números. Entonces deben ser distintos. No puede ser el mismo número porque sería el doble. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Pues A más B. O pudo haber sido X más Y. O cualquier otro tipo de número, de letra. La resta o diferencia de dos números. Diferencia o resta. Entonces estamos hablando de A menos B. El producto de dos números. Estos deben ser distintos. A por B. El cociente de dos números. Recordemos que el cociente es la división. Entonces A entre B. Y esto lo podemos ver como una fracción también. No olvidemos. El cociente de la suma de dos números. Abusados, allí hay una coma. Entonces hablamos de quién. El cociente. El cociente es una división. Y entonces la suma de dos números es lo que tenemos arriba. A menos B. Y abajo dice sobre la diferencia. ¿Y la diferencia de quién es? De A menos B. Entonces, ¿cómo nos queda? ¿Cómo está ahí? El doble de un número. El doble de un número lo vimos hace rato, que será 2 multiplicado por A. El doble de la suma de dos números. Aquí creo que con una equivocación. Me falta sacar el 2 afuera del paréntesis. Entonces será 2 paréntesis A más B, porque es la suma de dos números. El triple de la diferencia de dos números. Es similar a este, pero con el 3 y con menos. Y la mitad del número, ahí está. Entonces es muy básico, no hay tanto problema, lo cual nos permitirá hacer nuestra tarea. Recuerden que mi Twitter es @set765 y mi correo electrónico es set765 @gmail.com. Ahí me puedes enviar cualquier mensaje y estamos al pendiente de los trabajos. Quizá no te pueda contestar cuando me lo envíes de inmediato, pero ten por seguro que estamos.